Muy buenos días, bienvenidos al canal. Tiempo y atención, entrar en libertad, salir en libertad. Hoy quiero compartir con vosotros un extracto que he titulado Relato de una presencia. Es de alguna manera un viaje a lo anterior, no a vidas anteriores, incluso más allá de las vidas anteriores, mucho más allá, o si queréis, mucho más arriba. Y yo creo que es algo común a todos. Todos hemos estado ahí en algún momento y volveremos a ese lugar. Un profundo silencio lo impregna todo alrededor y el movimiento se ralentiza y se serena. Todo irradia una intensa vitalidad. Todas y cada una de las cosas son conscientes de todas y cada una de las demás. La cualidad luminosa de la radiación es abrumadoramente divina en su naturaleza. Lo abarca absolutamente todo en su total unidad, de manera que todas las cosas están interconectadas, en comunicación y armonía, a través de la consciencia y por el hecho de compartir la cualidad básica de la esencia de la misma existencia. Este estado, que seguramente para muchos de vosotros es familiar, lo hemos encontrado, yo lo he encontrado sobre todo en los viajes de psilocibina. Hay gente que lo encuentra a través de la meditación. Hay gente que lo tiene y lo encuentra y está todo el tiempo ahí, sin hacer absolutamente nada. La presencia es un continuo que ocupa completamente lo que era previamente, parecía a la percepción ordinaria un espacio vacante, vacío. Esa conciencia interior no es diferente del ser, pues impregna la esencia de todo. La conciencia es consciente de su propia conciencia y omnipresencia. La existencia es Dios y su expresión, tanto en la forma como en la no forma, impera igualmente en todo, en todos los objetos, en las personas, plantas y animales. Todo se haya unido por la divinidad de la existencia. Esa esencia penetrante lo incluye todo sin excepción. Los muebles de la habitación son iguales a las rocas o a las plantas en su importancia o trascendencia. Nada queda fuera de la totalidad omniabarcante, total, completa, que no carece de nada. Todo es de igual valor, porque el único valor real es la divinidad de la existencia. Eso que es el ser es total y completo y está igualmente presente en todas las partes. No existen necesidades, deseos o carencias, ninguna imperfección ni discordia es posible y todo objeto parece una obra de arte, una escultura de belleza y armonía perfectas. La sacralidad de toda la creación es la reverencia que todas y cada una de las cosas muestran por todas y cada una de las demás. Todo se halla imbuido de un gran esplendor y todo guarda silencio en su sobrecogimiento y reverencia. La revelación infunde una serenidad y una paz infinitas. Ese silencio es tan profundo, tan intenso, que es como una conciencia en sí mismo. Es estruendoso, llena todo el espacio. Al contemplar el cuerpo, este se revela igual a todo lo demás, sin pertenecer ni ser poseído por persona alguna, igual a los muebles u otros objetos, y simplemente una parte más de todo lo que es. No existe ninguna sensación personal acerca del cuerpo y no hay identificación alguna con él. Se mueve espontáneamente, ejecuta correctamente sus funciones corporales y camina y respira sin esfuerzo. Está autopropulsado y sus acciones vienen determinadas y activadas por la presencia. El cuerpo es simplemente un eso, igual a cualquier otra cosa en la habitación. Si otras personas le interpelan, la voz del cuerpo responde adecuadamente, pero lo que se oye en la conversación resuena a un nivel de significado superior. En cada frase se revela un significado más profundo, más hondo.
Toda comunicación se comprende ahora en un nivel más profundo, casi como si hasta la pregunta más sencilla fuera en realidad una pregunta existencial y una declaración acerca de la humanidad en sí. En la superficie, las palabras suenan superficiales, pero en el nivel más profundo tienen penetrantes implicaciones espirituales. Esas respuestas adecuadas las está dando el cuerpo, al cual todos dan por hecho que es un yo al que le están hablando. Esto en sí es extraño, porque no hay ningún auténtico yo asociado en modo alguno a ese cuerpo. El verdadero ser es invisible y no tiene ubicación. El cuerpo habla y responde a las preguntas simultáneamente en formas paralelas, en dos niveles al mismo tiempo. Serenada, aplacada por el silencio de la presencia, la mente se encuentra silente, sin palabras. Ninguna imagen, concepto o pensamiento se sucede. No hay nadie que los piense. Al no haber ninguna persona presente, no hay quien piense ni quien actúe. Todo sucede por sí mismo, como un aspecto más de la presencia. En los estados de consciencia ordinarios, el sonido se impone sobre el fondo del silencio y lo reemplaza. En cambio, en la presencia sucede lo contrario. Aunque el sonido es perceptible, se encuentra en el fondo. El silencio se impone de tal modo que no se ve interrumpido ni desplazado por el sonido. Nada trastorna su serenidad ni interfiere en su paz. Aunque tienen lugar movimientos, estos no son capaces de alterar la inmóvil serenidad que hay más allá del movimiento. Todo parece moverse como a cámara lenta, debido a que el tiempo está ausente. No hay más que un estado constante de ahora. No hay acontecimientos ni sucesos, porque todo comienza y termina, todo empieza y acaba. Los acontecimientos solo tienen lugar en la consciencia dualista de un observador. En ausencia de esta, no hay sucesión de acontecimientos que puedan ser descritos o explicados. En lugar de un pensar, hay un conocer autorrevelado que imparte un entendimiento completo que se explica por sí mismo a través de su refulgente esencia. Es como si todo hablara silenciosamente y se presentara en su totalidad en la absoluta belleza de su perfección, manifestando de este modo su gloria y revelando su divinidad intrínseca. La sufusión de la presencia a través de la totalidad y de la esencia de todo cuanto existe es exquisita en su suavidad, y su tacto es como algo que se derrite. El ser interior es un verdadero núcleo. En el mundo ordinario solo se puede tocar la superficie de las cosas, pero en la presencia, la esencia más profunda de cualquier cosa se halla entremezclada con la de todas las demás cosas. Ese toque, que es la mano de Dios en su tierna suavidad, es al mismo tiempo una expresión y la morada del poder infinito. En su contacto con la esencia interior de todo, uno es consciente de que la presencia está siendo sentida por todas las demás cosas, objetos y personas. El poder de su suavidad es ilimitado y dado que es total y omnipresente, ninguna oposición es posible. Impregna todo lo que es y de su poder surge la propia existencia, que es tanto creada por el poder como al mismo tiempo sustentada toda por él. Este poder es una cualidad intrínseca de la presencia y su presencia es la esencia de la propia existencia. Está presente en todos los objetos. En ningún lugar hay vacuidad, dado que la presencia llena tanto el espacio como el interior de los objetos. Cada hoja sabe cómo está siendo experimentada por todo lo demás y comparte el gozo de la divina presencia. Todo se halla en un estado de silencioso regocijo, por cuanto su conciencia es una experiencia de la divinidad. Una peculiaridad de todo cuanto existe es la de una serena gratitud siempre presente, por habérsele concedido el don de experimentar la presencia de Dios. Esta gratitud es la forma en la cual se expresa la adoración. Todo lo que es creado y tiene existencia comparte el reflejo de la gloria de Dios. La apariencia humana ha asumido una aura totalmente nueva. El ser uno resplandece en los ojos de todos. Todos los rostros irradian y todos son igualmente hermosos. Lo más difícil de describir es la interacción entre las personas, que se mueve en un nivel diferente de comunicación. Existe un amor obvio entre todos, sin embargo, sus palabras cambian de tal manera que toda conversación se convierte en algo amoroso y pacífico. El significado de las palabras que se escuchan
no es el mismo que el que encuentran los demás al escucharlas. Es como si hubieran dos niveles de conciencia distintos en funcionamiento, apareciendo en el mismo escenario de la forma y el movimiento. Dos guiones diferentes se están pronunciando a través de las mismas palabras. Los significados de las propias palabras han sido transformados a un plano superior por los yoes superiores de las personas implicadas unas con otras, y la comunicación de la comprensión se encuentra en un plano superior. Al mismo tiempo, es evidente que los yoes inferiores de las personas no son conscientes de la comunicación que simultáneamente está teniendo lugar entre sus yoes superiores. Las personas están como hipnotizadas al creer en la realidad de sus yoes ordinarios, que no son más que una exteriorización inadvertida e inconsciente de escenarios o papeles, como en una película. Al ignorar los yoes inferiores, los yoes superiores se comunican entre sí directamente, y los yoes ordinarios de las personas parecen no ser conscientes de ese nivel superior de conversación que está teniendo lugar. Al mismo tiempo, las personas sienten intuitivamente que algo diferente a lo habitual está sucediendo. La presencia consciente del ser crea un campo de energía que resulta sumamente agradable a las personas. Este campo de energía lleva a cabo lo milagroso y trae armonía a los acontecimientos, junto con cierta sensación de paz a todos los que lo experimentan. Las personas que vienen, tras recorrer muchos kilómetros en busca de respuestas a sus preguntas, descubren de repente, en presencia de esa aura, las respuestas que buscan, que les llegan a través de una comprensión interior que hace irrelevantes las preguntas originales. Esto sucede porque la presencia recontextualiza la ilusión de un problema, causando así su desaparición. El cuerpo proseguía con sus operaciones y reflejaba las intenciones transmitidas a través de la conciencia. La continuidad del cuerpo no revestía gran interés, y era evidente que el cuerpo realmente no es más que una propiedad del universo. Los cuerpos y los objetos del mundo reflejan variaciones interminables y no muestran imperfección alguna. Nada es mejor ni peor que ninguna otra cosa, ni es de un valor o una importancia diferente. La cualidad de la perfecta autoidentidad define el valor intrínseco de todo cuanto existe como expresiones iguales de divinidad innata. En la medida en que la relación es un concepto de observación mental dualista, en la realidad no hay relaciones, todo simplemente es y exhibe la esencia de la existencia. De forma similar, sin la interposición de un observador activo con su innata categorización de pensamientos, no puede haber cambios ni movimientos que explicar o describir. Cada cosa evoluciona simplemente como una expresión de su esencia divina. De ahí que la evolución tenga lugar como una manifestación de la conciencia y tome su expresión desde los niveles abstractos de la energía superior hacia las formas inferiores, pero más concretas, y finalmente la materialidad física. Así, la creación se manifiesta desde una forma abstracta, a través de formas progresivas, hasta un patrón de energía final que da lugar a la materialidad concreta. El poder para manifestarse es la expresión de la divina omnipotencia como creación continua. La creación es el presente y el ahora. Este ahora es continuo, de modo que no son posibles ni los principios ni los finales. La visibilidad o la materialidad en sí no son más que fenómenos sensoriales y no una condición necesaria para la existencia, la cual en sí misma es sin forma y sin embargo intrínseca a toda forma. Dado que todo está siempre en proceso de creación, todo es una expresión de la divinidad, o de lo contrario no tendría la capacidad de existir en modo alguno. El darse cuenta de que todo lo que existe refleja la divinidad de la creación es el motivo por el cual merece respeto y reverencia, y esto justifica la reverencia ante el espíritu que hay dentro de todos los seres vivos y de la naturaleza, que es característica de muchas culturas. Todos los seres se sienten y que sienten son iguales. Solo la manifestación material está sujeta al cese, y la esencia no se ve afectada y conserva la potencialidad de reaparecer en forma material. La esencia solo se ve afectada por las propias fuerzas de la evolución. La aparición de la forma material a partir de la esencia viene determinada por la presencia de lo que ya está en la forma. El contenido de la manifestación material puede facilitar la manifestación de la esencia como forma o puede no serle favorable, dependiendo de las circunstancias. Se podría decir que la creación satisface sus propias instrucciones internas, divinas
o tendencias. Tradicionalmente se le ha dado en llamar destino, que es el despliegue de la potencialidad y el reflejo de las circunstancias preexistentes. Así, el hombre puede influir en las circunstancias con el fin de potenciar la manifestación de las eventualidades deseadas. Mediante la decisión, la conciencia humana puede influir en los resultados, pero el poder de la creación es competencia de Dios, el cómo. La naturaleza de la creación, que está más allá del tiempo, más allá del espacio y de la causalidad, se revela por sí misma y se presenta a la conciencia de la conciencia como un don de la presencia. Todas las cosas son intrínsecamente sagradas en la divinidad de su creación. Cuando la crítica y la discriminación de la percepción dualista se dejan a un lado, se revela la perfección y la belleza absoluta de todo. El arte intenta extraer esa conciencia cuando toma un instante en el tiempo y lo congela en el arte fotográfico o en una escultura. Cada fotograma representa la perfección, que solo se puede apreciar cuando se aísla una visión única de la distorsión de la historia superpuesta. El drama de cada instante de la existencia se presta a ser preservado cuando el arte lo salva de la extinción, de la transformación de la forma material que llamamos historia. La inocencia intrínseca de cualquier instante dado se manifiesta cuando se saca a ese instante del contexto proyectado sobre una secuencia de instantes seleccionados que posteriormente se convierten en una historia. Una vez que la mente dualista los convierte en una historia, se le aplican los términos de bueno o malo. Podemos ver fácilmente que incluso los términos bueno o malo refieren en su origen a lo que realmente no son más que deseos humanos. Si quitamos el enjuiciamiento humano de la observación, todo lo que se puede ver es que la forma está en constante evolución, en tanto que cambio que no es intrínsecamente deseable o indeseable. Todo está manifestando su potencial inherente en la medida en que está determinado por su esencia y por las condiciones prevalecentes. El esplendor de todas las cosas se halla en su misma existencia, en el hecho de manifestar la gloria de la creación de Dios como existencia. En virtud de simplemente ser, todas y cada una de las cosas que sienten y que no sienten esa existencia cumplen con la voluntad de Dios. Es debido a la intención divina que lo no manifiesto se vuelve manifiesto. Creación es el nombre del proceso que nosotros presenciamos. En este viaje, en esta presencia, nos ha ocurrido muchas veces que, de hecho yo tengo amigos que me lo han contado así, como que en un momento de su vida, a los 7 años, 8 años, despertaron por primera vez diciendo, acabo de aterrizar. Y sí, hoy estoy contando cosas que están más allá. Pero es que este canal, que es tiempo, atención, y en realidad debería ser ni tiempo, un poquito de atención, mucha atención, pero en realidad lo cuántico, entrar en libertad, tiene mucho del más allá. Estamos todo el rato entrenándonos en eso, buscando la respuesta para traerla aquí. La tenemos dentro. El mundo de la percepción había sido reemplazado. La identidad había pasado de un ser o de ser un sujeto ilimitado, un yo personal, a un contexto ilimitado. Todo se había transformado y revelaba belleza, perfección, amor e inocencia. Todos los rostros brillaban con el resplandor de la belleza interior. Todas las plantas se manifestaban como una forma artística. Cada objeto era una escultura perfecta. Estas sensaciones, experimentadas a través de un viaje de psilocibina, en 3 ocasiones, revelan ese estado único, Dios, donde no hay palabra, el silencio es una explosión de colores, lo llena todo,
El conocimiento es todo. La pregunta se funde y se responde en un milisegundo, si es que eso existe, en el mismo acto que nace a través de algo que uno dirá, son mis neuronas, y ni siquiera es esa sensación. Todo existe sin esfuerzo en su propio lugar, y todo está secuenciado en sincronicidad. Lo milagroso es continuo. Los detalles de la vida se acomodan misteriosamente por sí mismos, espontáneamente. La energía de la presencia consigue sin esfuerzo lo aparentemente imposible y genera fenómenos que el mundo ordinario consideraría milagrosos. A lo largo de un periodo de varios años tuvieron lugar de forma regular y espontánea lo que se denomina normalmente como fenómenos psíquicos, lo que llamaríamos psidis, clarividencia, visión a distancia, telepatía, psicometría, eran del todo comunes. Había un conocimiento automático de lo que las personas pensaban y sentían antes de que hablaran. El amor divino prevalecía como un poder organizador y era el estadio omnipresente sobre el cual tenían lugar todos los fenómenos. Una energía sumamente poderosa ascendía por la espina dorsal, hablando del cuerpo físico, y la espalda, y se concentraba en el cerebro dependiendo de en dónde se centrara la atención. Luego la energía pasaba por la cara y descendía hasta la región del corazón. Esta energía era exquisita y a veces fluía hacia el mundo exterior, allá donde había seres humanos afligidos. Una vez, mientras conducía por una lejana autopista, la energía empezó a derramarse desde el corazón y se extendió por la autopista y tomó la suerte de la siguiente curva. De allí, la energía se derramó sobre el lugar en el que terminaba de ocurrir un accidente. La energía tuvo un efecto curativo sobre todos los implicados. Después de un breve rato, la energía pareció haber cumplido su propósito y súbitamente se detuvo. No muchos kilómetros después, en la misma autopista empezó a repetirse lo mismo. De nuevo, una energía deliciosa y exquisita se derramó desde la región del corazón y se extendió por la carretera alrededor de 1,5 kilómetros hasta llegar a otra curva. Allí acababa de ocurrir otro accidente. De hecho, las ruedas del automóvil aún estaban girando. La energía se estaba derramando entre los pasajeros del vehículo. Era como si les estuviera transmitiendo una energía angélica a las angustiadas personas que estaban rezando. En otra ocasión, la presencia curativa tuvo lugar mientras paseaba por las calles de Chicago. Esta vez, la energía se derramó entre un grupo de muchachos jóvenes que estaban a punto de pelearse. Cuando la energía los envolvió, fueron retirándose poco a poco, relajándose y se pusieron a reír. Poco después, se separaban, punto en el cual el flujo de energía se detuvo. El que está contando, yo pongo la voz, este hecho en particular, es nada más y nada menos que David Hawking. Vivido por él en persona. El aura de energía que emanaba de la presencia tenía una capacidad infinita. La gente quería sentarse en sus inmediaciones porque en aquel campo de energía entraban automáticamente en un estado de dicha o en un estado superior de conciencia y sentían el amor divino, la dicha y la curación. En él, las personas que estaban alteradas se calmaban y recuperaban el bienestar. El cuerpo, que anteriormente yo consideraba como mío, ahora se curaba de diversas dolencias. Sorprendentemente, ahora veía bien sin llevar gafas. Aquella visión mermada había hecho preciso el uso de lentes trifocales desde los 12 años. La capacidad de ver bien sin gafas, incluso a distancia, llegó de repente, sin advertencia previa, y fue una sorpresa agradable. Cuando sucedió, se hizo evidente que las facultades sensoriales estaban en función de la propia conciencia y no del cuerpo. Después vino el recuerdo de la experiencia de estar fuera del cuerpo, durante la cual se hizo patente que la capacidad para ver y escuchar estaba en el cuerpo etérico y no estaba conectada en modo alguno con el cuerpo físico, que se encontraba a cierta distancia en otro lugar. Parecía que las enfermedades físicas eran ciertamente el resultado de un sistema de creencias negativo y que el cuerpo podía cambiar literalmente como consecuencia del cambio en el patrón de creencias.
Uno solo está realmente sujeto a lo que mantiene en su mente. Un hecho bastante común es que muchas personas se han recuperado casi de cualquier enfermedad conocida siguiendo un camino espiritual. Las propiedades aparentemente milagrosas y la capacidad de la energía divina y los fenómenos que generaba eran intrínsecos a ese campo de energía y en modo alguno eran personales, sucedía espontáneamente y aparecían parecían hacerlo con ocasión de alguna necesidad en algún lugar del mundo. También resultaba interesante ver que muchas personas normales que presenciaban estos fenómenos optaban por negarlos y por desestimar totalmente lo que habían presenciado, como si aquello estuviera completamente fuera del sistema perceptivo del ego y de sus creencias de lo que era posible o no. Si se les preguntaba acerca de los fenómenos, las personas elaboraban rápidamente algún tipo de racionalización de forma similar a los pacientes que habían sido hipnotizados y fabrican una respuesta plausible cuando se les pide que expliquen un comportamiento post-hipnótico. En cambio, las personas que estaban bastante evolucionadas espiritualmente aceptaban la ocurrencia de fenómenos milagrosos sin hacer ningún comentario, como si fuese una parte natural de sus vidas. Tras una importante transformación de la conciencia, la presencia determina todas las acciones y acontecimientos. Se establece por sí misma una alteración permanente de la conciencia y está constantemente presente en su quietud y silencio, aun cuando el cuerpo hable u opere en el mundo. Con los años y con esfuerzo se puede desarrollar la capacidad para concentrarse en varios niveles como se requiere para poder funcionar en el mundo. Si se nos permite esto, la paz silenciosa nos embarga por completo y nos sumerge en un estado de una dicha serena e infinita. Al retirarse el interés por el mundo exterior y por las funciones ordinarias de la percepción, ese estado de dicha infinita prevalece y puede solo ser reducido a través de una concentración intensa en el mundo ordinario. El ser está más allá del tiempo y de la forma. Y dentro de él, la conciencia ordinaria es potencialmente capaz de funcionar simultáneamente de un modo mundano. Repito, el ser está más allá del tiempo y de la forma. Y dentro de él, la conciencia ordinaria es potencialmente capaz de funcionar simultáneamente de un modo mundano. Era difícil considerar el mundo de la percepción ordinaria como algo real y tomárselo en serio. Esto llevaba a una especie de capacidad permanente para ver el mundo desde un punto de vista cómico. La vida ordinaria parecía una comedia interminable, hasta el punto de que la misma seriedad resultaba cómica. Hubo que sofocar las expresiones del sentido del humor, pues había personas incapaces de aceptarlas debido a que se hallaban profundamente implicadas en el mundo perceptivo de la negatividad. La mayoría de la gente parece tener intereses creados en la negatividad de su mundo perceptivo y se resisten a dejarla en favor de una conciencia de nivel superior. Hay gente que parece obtener una gran satisfacción en su interminable ira, resentimientos, remordimientos y autocompasión, de modo que se resisten activamente a entrar en tales niveles de comprensión, de perdón o de compasión. La negatividad parece tener suficientes ventajas como para perpetuar formas de pensamiento que son obviamente ilógicas y autocomplacientes, del mismo modo que los políticos distorsionan la verdad con el fin de obtener votos, o que los que persiguen a los criminales eliminan evidencias de la inocencia del acusado con el fin de obtener una condena. Cuando se renuncia a estas ventajas negativas, el mundo se convierte en una interminable presencia de una belleza y perfección intensas. Y el amor domina toda la vida, todo es autoluminoso, y la dicha de su esencia divina se irradia al exterior a través de un omnipresente no forma, que es expresado en el mundo de la percepción como forma. Ya no es necesario saber nada, porque no hace falta saber nada cuando uno es en realidad todo cuando existe. La mente en su estado ordinario simplemente sabe acerca de, pero eso ya no es necesario cuando uno es todo lo que se puede ser. La identidad que sustituye la antigua sensación de yo no tiene partes ni divisiones. Nada queda fuera de su plenitud y totalidad. El ser se ha convertido en la esencia, no diferente a la esencia de todo. En la no dualidad no hay conocedor ni conocido, porque ambos se han convertido en uno y lo mismo. Nada está incompleto. La omnisciencia es autoplenitud. No existe el deseo por el próximo segundo
a experimentar que impulsa la mente ordinaria, la cual, instante a instante, siempre se siente incompleta. El sentido de plenitud prevalece con los sentidos físicos, el deseo y la anticipación desaparecen y surge el placer de la actividad en sí, dado que se ha detenido la experiencia del tiempo. No hay experiencia alguna de sucesión de acontecimientos que haya que anticipar o lamentar. Cada momento es completo y total en sí mismo. La condición de ser reemplaza toda sensación de pasado, presente o futuro de tal manera que no hay nada que anticipar o intentar controlar. Esto forma parte de ese profundo estado de paz y serenidad. Toda necesidad y todo deseo se detienen con el cese de cualquier sensación del tiempo. La presencia, con su infinita serenidad, ha desplazado toda actividad mental y emocional. El cuerpo se autopropaga y simplemente es otra propiedad de la naturaleza que funciona en respuesta al flujo de las circunstancias. Nada se mueve o actúa independientemente del resto del universo. En concordancia absoluta, todo vive, se mueve y tiene su existencia en la más absoluta perfección, belleza y armonía de todo lo que es. La motivación como fundamento de toda acción desaparece. Los fenómenos de la vida estaban ahora en una dimensión diferente y eran observados como si uno estuviera en un reino diferente. Todo sucede por sí mismo en ese estado de serenidad y silencio interior, activado por el amor que se expresa por sí mismo a través del universo y de todo lo que hay en él. La belleza de la vida resplandece como infinito gozo y felicidad, una infinita paz más allá de toda emoción. La paz de Dios es tan completa y total que no queda nada que se pueda desear o querer. Incluso el experimentar ha cesado. En la dualidad existe un experimentador y aquello que se experimenta en la no dualidad, esto es reemplazado al convertirte en todo lo que es, de tal modo que no existe separación en el tiempo, el espacio o la experiencia subjetiva entre el experimentador y lo que es experimentado. Y aquí os dejo, queridos amigos, con este relato de hoy, relato de una presencia en el que hay muchas cosas, en el que gran parte del texto es un extracto de la experiencia personal de David Hawkins. Os mando un abrazo. En los próximos días entraremos, no es que quiera hablar en tercera persona, que es una estupidez como una casa. Y digo entraremos porque en realidad lo que hacemos aquí, es compartir. Y va de ida y vuelta. Y digo entraremos porque comunidad que somos y como interés que tenemos en estas cosas del ser, por primera y última vez para siempre, entraremos en la búsqueda, en la naturaleza de nuestra búsqueda, de nuestras búsquedas, que ya os digo que son todas afines. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Cuidaros mucho, estar atentos, porque esto que hemos escuchado hoy está más cerca de lo que parece. Hasta mañana.